a los aquí presentes que habéis tenido el valor de venir en esta pandémica tarde de miércoles. Y bueno, es un placer para mí que los que son, va a decir, empiezan siendo clientes, luego pasan a ser amigos habituales del proyecto Tercios Viejos y todo el mundo acaba pasando por aquí, por el estrado. En este caso, pues se trata de Marcos, que como yo te definiría que es de la cantera. Si fuéramos un equipo de fútbol, es de la cantera. Pues la verdad es que todo el mundo se queja de que la edad media de los que nos gusta esto pues es elevada, lo cual es cierto. Y la verdad es que cuando viene gente, pues eso, de tu perfil, pues la verdad es que se agradece. Bueno, somos más mayores que esto queda en algún lado, ¿vale? Bueno, pues Marcos, hoy yo creo que de las que hemos hecho aquí de carro no te has perdido ninguna. Yo creo que la mayoría no, la mayoría ha estado. Con lo cual, pues estaba claro de qué nos ibas a hablar. Y en este caso, pues de un tema pues realmente curioso. A mí, yo os lo comentaba antes de empezar, que a mí me gustan mucho los carros y los carros pues, de la Primera Guerra Mundial, aunque la verdad, ciertamente tienen un diseño, salvo que hemos puesto aquí un poco de exposición, salvo el FT Renault, pues no se parecían mucho a los carros que posteriormente aparecieron con las torretas que se hacían. Pero es cierto que es un tema que da de sí, poco conocido aquí en nuestro país, vamos, o sea, porque, bueno, sin destripar mucho el tema de lo que vas a hablar, que yo creo que lo vas a dejar totalmente desmenuzado, pues como sabéis, el carro de combate aparece realmente, es un invento, bueno, a lo mejor nos quitas algunas ideas fijadas que tenemos. De los ingleses aparece en 1917, no empieza en 1914, empieza en la batalla de Cambrai, ¿no? No, es en el Somme, en 1916. En el Somme, efectivamente, en el Somme. Bueno, pues, sí, efectivamente, el Cambrai es cuando se utilizan de manera masiva, ¿no? Sí, bueno, allá cuando empiezan a hacerse cosas diferentes, por así decirlo. Luego está también, o sea, lo poquito que yo pueda saber de carros, y que conste cuando hablo aquí lo hago sin preparar absolutamente nada, es lo que me ha quedado ahí de muchos años de estas cosas. Pues los mastodontes estos alemanes que había, o sea que aquello era, bueno, que también es curioso y tal, y luego a repetir, posiblemente el que tiene luego más recorrido es el Renault, el FT, ¿no? O sea, pues, al menos uno de los que más, sí. O sea, yo creo que algunos de hecho, bueno, como sabéis, llegaron a la guerra civil. Desconozco luego si hay más máquinas, o sea, si sobre todo, pues hablas Primera Guerra Mundial, no sé si cuando cae el Imperio Ruso, pues ahí aparecen cacharros extraños o algo así, no sé si hay algo. Bueno, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, los rusos, tienen muchísimos problemas en esta Primera Guerra Mundial y además de todo tipo, pero uno de ellos es, por ejemplo, la industria. La industria, digamos, que podrá producir, pero no está preparada para lo que se exige. Bueno, el caso es que, pues bueno, es el comienzo de una nueva era, un nuevo armamento que dominará, y yo creo que sigue dominando, con permiso de la aviación, y bueno, realmente todo tiene que estar de manera coordinada, pero que empezará a dominar, pues cambiará lo que son las guerras en el siglo XX y hoy en día. De hecho, pues bueno, las batallas donde sigue habiendo conflictos, o sea, por poner el ejemplo aquí se ha hablado también del tema de Siria, contra el ISIS y los turcos y eso, o sea, los blindados siempre tienen una actuación preeminente. Pues dicho lo dicho, espero que disfrutéis con la sesión de charla de nuestro amigo Marcos, que además creo que se lo ha currado bastante, o sea que, bueno, todo tuyo. Muchas gracias, José. Bueno, antes de nada, vamos a hablar hoy, por supuesto, de un arma que ya tiene 106 años, porque aunque aparece en 1916, pues tiene su recorrido y sus cosas, y aparece producto de la necesidad. No aparece simplemente por capricho ni por nada. A la hora, por ejemplo, de estudiar cualquier tema de historia y demás, es muy importante meterse en el contexto, que sepamos por qué aparece, cómo aparece y demás. Lo que vamos a hacer es, primero, por supuesto, entrar en contexto, ver dónde nos metemos. Hablar, por supuesto, de carros y de los más importantes. Me voy a dejar alguno, pero porque luego lo explicaré, porque no cumple exactamente la función del carro de combate, se dedica más a otras cosas
y también tocaremos las principales batallas. A lo mejor por su desempeño, a lo mejor porque aparecen por primera vez allí, o alguna más, pero por algunas cosas curiosas. Uy. Ahora. Vale. El carro de combate es un arma usada por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí poca cosa hay que decir. Lo que ocurre es que no sus diseños, las ideas que llevan a la aparición de esta arma no son de la Primera Guerra Mundial, son anteriores. Si queremos tirar por cualquier resquicio y, digamos, ser un poquito heterodoxos, considerar cualquier cosa como precedente del carro de combate, podríamos ir hasta el Antiguo Egipto a los carros de guerra, cualquier cosa. Incluso el Renacimiento con algunas ideas de Leonardo da Vinci, en Asia también algunas carretas, pero en fin. Los diseños en los que se basarán los carros de combate, en esta Primera Guerra Mundial, aparecen en el siglo XIX. Aquí, por ejemplo, tienen algunos, los dos son británicos, este, por ejemplo, es muy gracioso, es una bicicleta acorazada, pero parece una campana. Sí. También... Sí, y además, el de abajo, bueno, tenía alguna cosilla, creo que se llegó a hacer algún prototipo, pero bueno, no salió. No había necesidad en aquellos momentos, la verdad. También, y curiosamente, lo que luego serían las potencias centrales también tenían sus propios diseños. Incluso algunos diseños sí que saldrán adelante. No sé si han oído hablar de los automóviles blindados. El Rolls-Royce, que participó también en la Segunda Guerra Mundial. Algo había. Por supuesto, ¿por qué aparece? Como decía antes, por necesidad. Pero vamos a ver. Primera Guerra Mundial. Vamos a olvidarnos de aquel archiduque que asesinan en Sarajevo y algunas cosillas más y vamos directamente a agosto-septiembre. Se inician las hostilidades, los movimientos militares. Uno de los principales contendientes, el Imperio Alemán, tiene un plan en el que la guerra sucede muy rápido, pasan cosas muy rápido. Invade Bélgica, entra en Francia por el norte, somete la capital, Francia, rápidamente, todo esto debería ser en unos pocos días, y vencería a Francia. ¿Por qué? Primero, tiene que ser tan rápido para evitar que los británicos, en el caso de que entren, porque claro, no se sabe lo que va a pasar, pero se prevé que entren, no tengan tiempo para movilizarse y entrar en Francia a ayudar a sus eventuales aliados. Pero es que además hay otro problema, que es en el este, que es Rusia, el Imperio Ruso. El Imperio Ruso tiene un ejército enorme, millones y millones de hombres, pero se considera que es demasiado lento para hacer una movilización rápida. Son, por así decirlo, son lentos y, con perdón, torpes para el mando alemán. Bueno, se inician los movimientos, Alemania entra en Bélgica, como se preveía, Gran Bretaña le declara la guerra al invadir un país neutral. Lo que pasa, y es aquí el primer fallo del plan, que es que los belgas son inferiores, ¿vale? Las tropas belgas son inferiores a los alemanes, tanto en número como en preparación y teóricamente en mandos. Pero se les atragantan varios días de más. Esos días de más son suficientes para que Gran Bretaña logre mandar un cuerpo expedicionario, muchos de ellos voluntarios, a Francia para ayudar a sus, efectivamente, eventuales aliados. Una vez que está cerca de París, hace un movimiento sumamente extraño, que es que, digamos, si esto fuese una línea que fuese el avance alemán, esta parte de aquí, el flanco derecho o el flanco norte, vira hacia el sur y en vez de ir a París van al Marne, porque allí hay una presencia importante de tropas francesas y bueno, se quería acabar con ellas, simplemente. Pero no sale bien. Recuerden la batalla del Marne, que es en torno a finales de agosto y septiembre, es bastante sangrienta y fracasa. Una vez que ha fracasado y tras varios combates, lo que se llamó la batalla de fronteras, que son combates extremadamente sangrientos con montañas de muertos y a cambio de unos pocos metros y unos pocos kilómetros, o a veces ni eso, sucede que se produce la llamada carrera hacia el mar para establecer un frente, hacer una línea gigantesca que va desde el Mar del Norte hasta aquí abajo, que es más o menos la frontera con Suiza.
se sigue habiendo algunos ataques, porque eso es uno de los mitos que se dice. Después del Marne ya no hay conquistas y ya se estabiliza rápidamente el frente. A ver, sigue habiendo ataques, sigue habiendo conquistas, pero con poca relevancia y a grandes costes. Ya desde el Marne, muchos oficiales, tanto franceses como británicos, empiezan a pedir ayuda y empiezan a pedir una nueva arma. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llega de esa guerra de movimientos que debía de ser rápida, de repente a una guerra más estática, más sangrienta, por supuesto? Bueno, por un nuevo juguete, que tampoco es de esta guerra, pero que será ahora cuando alcance protagonismo. Uy, perdón, le he dado 2 veces. Lo que yo digo ahí que es la picadora de carne son las ametralladoras. Como digo, ya en el siglo XIX, en la guerra franco-prusiana hubo ametralladoras, por supuesto en temas coloniales, en África y en algunos sitios más había ametralladoras, pero se tenía la sensación de que era un arma auxiliar, que no debía de llevar el peso, simplemente servía para apoyar a los soldados. Algunas personas, como por ejemplo el señor padre del general Guderian, famoso general alemán de la Segunda Guerra Mundial, le diría: yo veo el futuro en las ametralladoras. El hombre llevaba razón. Algunos sí que empezarán a aventurar que esto de las ametralladoras va a tener futuro. Bueno, ¿qué es lo que hace la ametralladora? La ametralladora es un arma automática capaz de disparar cientos de balas por minuto, que hace lo posible fácil. ¿Y qué es fácil? Cientos de muertos o incluso miles de muertos en pocos minutos y pocas horas. Esta no es la principal razón, pero es una de las razones por las que los belgas se les atragantan a los alemanes varios días de más. Es la razón por la que Rusia, que ese es otro fracaso del plan alemán, se moviliza mucho antes de lo esperado y se cuela en Prusia Oriental, y le causa algún que otro disgusto a las tropas alemanas allí puestas. Para que nos hagamos una idea, el primer día de la batalla del Somme, en 1916, de la que luego mencionaremos algo, hay entre 50 y 60.000 bajas entre ambos bandos. Bueno, suponiendo que hubiesen estado peleando las 24 horas del día, serían más o menos unos 2.000, 2.500 muertos a la hora y 40-50 muertos al minuto. Por supuesto no pelearon las 24 horas del día, por lo tanto, esa media que yo he hecho es mucho mayor. Pero bueno, las hay de varios tipos, tanto pequeñas, ligeras, entre comillas, como pesadas. Las ligeras, algunas las pueden manejar soldados individualmente, y las pesadas, para su desempeño óptimo, su manejo, su transporte y tal, sí que pueden requerir una dotación de varios hombres. Como digo, esta es una de las principales razones por las que esas batallas son sangrientas, fracasan los ataques o consiguen muy poco, pero no es lo único. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de ametralladoras. Esta ametralladora Lewis podría ser una ametralladora ligera, solo requiere de un hombre para su manejo. Aquí tenemos a la derecha la ametralladora MG8 alemana, que esa ya, bueno, y además los señores con las máscaras de gas, que esa ya requiere un poquito, algunos hombres más para manejarlas. No solo son las ametralladoras, son también armas ligeras, los subfusiles, metralletas, en fin, un montón de armas que hacen, como digo, lo posible fácil, más muertos en menos tiempo. Es terrible. Luego también mejoras en la artillería, cada vez hay artillería más precisa, de un mayor calibre. Hay empresas que se están haciendo famosas, no sé si conocen Skoda. Skoda en su momento, aparte puede que hiciera también automóviles, camiones y demás, pero también hacía morteros y cañones, y además de un calibre considerable. También, por ejemplo, la artillería ligera se ha mejorado. Hay cañones franceses de 75 milímetros capaces de disparar varias rondas por minuto. Por lo tanto, más destrucción. El uso de gases como arma. Lo que pasa es que los gases, como nos contará por ejemplo el general Guderian y algunos otros, algunos soldados en sus cartas también, son muy dañinos, pero no se aprovecha lo que consiguen, de alguna manera.
Luego, por supuesto, las trincheras para controlar territorios, poner a resguardo los hombres, y las alambradas, el alambre de espino. Todo esto hace que esta guerra, como digo, sea muy sangrienta, muchísimos muertos, más que las guerras anteriores, y muchas veces para nada. Aquí tenemos una Maxim rusa, también estará en la Segunda Guerra Mundial, la Perino austrohúngara. Hay varios modelos y además los franceses también tienen, en fin. ¿Qué pasa? Tras esa batalla del Marne y las batallas de las fronteras, a finales de 1914 y principios de 1915, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, batallas costosas con muchísimos muertos, progreso ínfimo y el estancamiento, oficiales y altos mandos empiezan a pedir una nueva arma. ¿Una nueva arma para qué? Para neutralizar algunos de estos problemas que hemos visto. Aplastar ese alambre de espino, neutralizar a las ametralladoras o al menos contener su fuego, su capacidad de contención, superar trincheras, aunque bueno, esto, la verdad es que superar trincheras se dice, pero no está muy claro de cómo. Y luego también proteger a la infantería, porque la infantería es quien se está llevando el mayor castigo. Y así llegamos a que los dos principales países de la Entente empiecen a diseñar, a pedir diseños sobre armas. Primero Gran Bretaña, por meses, y luego Francia. Aquí se empiezan a meter oficiales de distintas armas. Uno de los señores que vamos a ver, por ejemplo, Swinton, era ingeniero real, del cuerpo de ingenieros reales británico. Habrá oficiales de artillería que piden o proyectan vehículos blindados autopropulsados por ruedas y orugas. Y llegamos a Gran Bretaña. Como digo, es la primera en solicitar estos proyectos sobre una nueva arma capaz de neutralizar todos estos problemas. Como digo, hay distintas ramas del ejército metidas dentro y se establece esto, el Landship Committee, en 1915. ¿De qué se encargará este órgano? Promovido, entre otros, por el ilustre Churchill. Bueno, pues evaluar los proyectos y, digamos, pasarlos a sus superiores para que empiece la producción, las pruebas y lo que fuere. Algunos proyectos la verdad es que son muy rocambolescos y no se sabe cómo hacerlo, ni siquiera cómo moverlos, como por ejemplo este. Gran blindado del comandante Suéter. Tiene 25 toneladas y 10 metros de longitud. Y claro, una de las preguntas que se hacen en el comité es cómo vamos a mover esto. No será el único, porque se proyectarán también una especie de, ¿cómo decirlo?, de plataforma de artillería que tenga un mortero gigante, en fin, unos proyectos que no pueden ser. Y aquí hay una cosa importante, la concepción del vehículo. ¿Qué tipo de vehículo queremos? Y aquí entra sobre todo el almirantazgo. ¿Qué es lo que se propone por parte de algunos oficiales del almirantazgo y de algunos otros? Traspasar la idea del acorazado del crucero naval al plano terrestre, hacer un acorazado terrestre. Si se fijan, el Landship Committee es el comité de cruceros terrestres. Por ello, en parte, como digo yo ahí, se prioriza la protección sobre la velocidad. Está basado en la patente del tractor americano Holt. No será el único, incluso Alemania, cuando haga el suyo, se basará en la misma patente. Por supuesto, cuando hay cambios suele haber gente que no le gustan los cambios. En este caso, algunos de los que más ponen resistencia son oficiales de caballería. ¿Por qué? Bueno, en la concepción del vehículo, luego lo veremos, lo que se dice es, hay que proteger a la infantería, estos vehículos deben realizar rupturas en el frente, en ese frente estático, deben estar armados para combatir a las ametralladoras, la infantería y demás. Y bueno, hasta ahora, ¿a quién se le podría atribuir esta misión? A la caballería. La caballería, que ya se ha encontrado con las ametralladoras y las ha sufrido, está viendo que esto la va a relegar aún más a un papel secundario.
no será la única, también habrá políticos, otros militares que nos hablen de los costes y demás. Habrá bastante resistencia. La doctrina de uso. La función principal y primera es proteger a la infantería, sobre todo de las ametralladoras. Después, aplastar las alambradas y superar las trincheras. Algunas de las primeras ideas que se proyectaban nos decían: tenemos, por ejemplo, el alambre de espino y la trinchera. Entonces, el carro o el vehículo vendría, primero aplastaría la alambrada, superaría la trinchera, y aquí es ya donde difieren, porque algunos autores nos dicen, se quedaría parado esperando a que llegase la infantería, y otros nos dirían, y seguiría adelante, para hacer eso mismo que ha hecho en la siguiente trinchera. Luego también, por ejemplo, nos hablan de que hay que usarlos también como grupos reducidos, para ataques locales, otros nos dirán que hay que usarlos masivamente. Lo que sí que parecen coincidir todos, luego coincidirán también los franceses, es en el secretismo y el factor sorpresa. Tengamos en cuenta que es más fácil vencer a un enemigo que ha sido sorprendido, que no se esperaba ni nuevas armas, o a lo mejor ni que lo ataques, que a un enemigo que tiene la guardia alta porque sabe que vienes y que tienes nuevos juguetes. Por ello, he aquí una de las grandes anécdotas que Luis nos contó en su día, que es que para camuflar el proyecto, aparte de que lo supieran unos pocos, se le denominó al nuevo vehículo tanque. En inglés esa palabra antiguamente se destinaba sobre todo a tanques de agua, depósitos de agua. Es más, alguno de los primeros tendrá un depósito de agua y por lo tanto, digamos que cuela. Los alemanes ni las potencias centrales no pueden saber nada del proyecto, es vital, pero nada. No tienen que saberlo cuanto menos personas, mejor. Luego, creo que lo he mencionado antes a Swinton, era de Ingenieros Reales, es uno de los que propone su uso en masa, que sea un vehículo blindado, con blindaje suficiente para neutralizar el poder de la ametralladora, porque, bueno, si tenemos un vehículo, vamos a enfrentar a las ametralladoras y resulta que lo puede agujerear fácilmente, no vale la pena. Luego también nos hablará de que tiene que estar armado, se hablará de ametralladoras también, cañones de artillería, en fin, varias cosas. Pero, y esto es otra cosa en la que coinciden también bastante los británicos, es que la principal amenaza será la artillería. Y de todo tipo, tanto ligera como pesada. Aquí tenemos al señor Swinton y nuestro más que conocido Winston Churchill. Churchill, cuando empezaron todas estas ideas de hacer un nuevo vehículo, seguía siendo primer lord del almirantazgo, hasta que se ve obligado a renunciar por el tema de Galípoli. Pero aquí contactará con algunos amigos suyos, lo que hoy, algunos de ellos podríamos hoy denominarlos contratistas privados, alguno. Y también les encargará que preparen vehículos, que preparen armas. Lo que pasa es que, claro, cuando, digamos, renuncia a su puesto por el desastre, digamos que pierde un poco de fuelle su apoyo en cuanto a los vehículos, pero se les mandará a Flandes y allí seguirá también escribiendo y alentando a favor de esta idea. Y aquí tenemos el primero, el Little Willy. Bueno, se diseña en 1915, al principio no tiene armamento, pero más tarde sí, se le llegará a poner una torreta fija en la parte superior. Y un cañón me parece que era de 40 milímetros. Tiene 3 tripulantes, o sea, no requiere mucha tripulación. Pesará entre 18,3 toneladas, tiene 6 milímetros de blindaje, que la verdad tampoco ofrece una protección excesiva frente a las ametralladoras según la distancia. Tiene 3,2 kilómetros de velocidad máxima. Se usará también como tractor de artillería, como un elemento extraño que se denomina carro de suministros, para llevar pertrechos, carburantes, en fin, lo que haga falta. Y tiene una autonomía de 30 kilómetros como máximo. Desgraciadamente, las prestaciones no son lo que se necesita. Tiene poca velocidad, poca maniobrabilidad. En algunas pruebas se quedaba atascado a poco que hubiera alguna elevación del terreno, algún desnivel. Pero
debido a que sirve como tractor de artillería, como transporte de personal también y demás, se usará, pero por supuesto no va a ir a primera línea. Y además, con este surge otro problema. Bueno, con este en particular no. Y es que tenemos un nuevo vehículo. ¿Qué necesitamos? Tripulación. Necesitamos conductores, artilleros, lo que fuese necesario. Pero no podemos contar con gente que ya sabe, porque este proyecto es nuevo. Estos proyectos son nuevos, así que los conductores no tienen experiencia. A alguien se le ocurría decir, bueno, cogemos un conductor de camión y ya está. No. Habrá carros de combate que necesiten 2 choferes. Por supuesto, la mecánica no tendrá mucho que ver con los camiones, con los automóviles blindados, y entonces surgirá un problema, porque nosotros cogemos una serie de futuros conductores o artilleros y demás, les podemos explicar la mecánica, pero entrenarles en la práctica ya es más complicado porque no tenemos veteranos, no tenemos gente que ya sepa conducir esto. Por lo tanto, no podemos esperar un desempeño de las tripulaciones como en la Segunda Guerra Mundial. Además, aunque será desechado como carro de primera línea, por así decirlo, carro de asalto, servirá para futuros proyectos. Se harán investigaciones sobre las experiencias que nos ha dado y se sacarán otros carros. Pero bueno, vayamos paso a paso. Este ya sí que sería el primer carro de combate, por así decirlo, o uno de los primeros. Es diseñado en 1915, será uno de los primeros empleados. Como armamento posee 2 cañones de 57 milímetros, 4 ametralladoras, 6 para la versión hembra, porque este carro tenía una versión macho con los cañones y una versión hembra con solo ametralladoras, solamente. Tiene 8 tripulantes, bastante más que el Little Willy, pesa notablemente más. Luego entre 6 y 12 milímetros de blindaje como máximo, que eso ya es algo más aceptable. Lo que pasa es que tiene el doble de velocidad casi que el Little Willy, pero no es demasiada, y una mayor autonomía. Tengo aquí una fotillo. Aquí, ¿se ve más o menos bien? Sí. Bueno, no sé si vemos aquí el cañón, aquí. En el otro lado lo mismo. La colocación de los cañones se debe en parte a esa concepción de crucero terrestre. Esto ofrece que, el carro de combate se puede defender con efectividad en un rango amplio por ambos lados. Además, tiene en la parte frontal otra ametralladora y en la parte trasera tiene otra ametralladora. Así que al menos se puede defender por todos lados, al menos en teoría. Y además tiene esa forma de rombo extraña, que la verdad es bastante curiosa. Y por aquí, no sé si ven aquí las rejillas, se supone que por ahí pueden ver algunos de los tripulantes. Lo que pasa es que este carro tiene bastantes problemas. El primero es que el sistema de ventilación no es muy efectivo y en las primeras batallas se verá que es que la tripulación se intoxica con monóxido de carbono. Algunos se pueden desmayar en medio del combate y eso desde luego es desastroso, o incluso al salir del propio carro. Necesita 2 choferes. El comandante del carro no tiene un espacio para él solo, para dar las órdenes, por lo que, digamos, comparte el espacio. Esto en verano, dentro de esto que es todo metal, y como ustedes saben, el metal conduce bien el calor, se pueden alcanzar 40 o 50 grados, más la intoxicación por monóxido de carbono, estar aquí dentro debe ser una pesadilla. Pero bueno, vayamos por parte. Te acompaño que las vibraciones de ese tanque impedían a los tiradores apuntar bien, correctamente, porque les producía tanto movimiento que les era imposible apuntar. Sí, además es que disparar, estos primeros cañones no son como los de los Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Intentar acertar con uno de estos en movimiento tiene su dificultad. Pobre carro y pobres tripulantes. Pues llamarle movimiento. Sí. A 6 por hora, vamos, no, pues curiosamente... Había capitanes, gente que mandaba estos carros, que se salían a fumarse un cigarrillo
y que mientras que duraba el camino, pues iban, les acompañaban tanto. Sí, pues no son muy rápidos, desgraciadamente. Rapidísimo eso, ¿no? Ahora tenemos a Francia. Tardará unos meses más, aunque lo pedirán más o menos al mismo tiempo que los británicos, y tiene una concepción diferente. ¿Qué hemos dicho de los británicos? Los británicos quieren un barco terrestre, en pocas palabras. Francia o al menos algunos teóricos franceses, lo que idean es una plataforma de artillería, o sea, básicamente una artillería autopropulsada, lo que hoy conoceríamos como una artillería autopropulsada. Se prioriza algo más la velocidad y el armamento sobre la protección, un poquito más la velocidad, y bueno, la doctrina de uso nos dice lo siguiente: el carro de combate tiene que estar subordinado a la maniobra de la infantería. Deben de ser prácticamente uno. Con los británicos, por ejemplo, habrá unidades de carros, incluso habrá un real cuerpo de carros. Pero en Francia habrá carros dentro de los regimientos y de los batallones de infantería. La concepción es en parte distinta. También se hablará de usarlos en masa, se hablará, como los británicos, de cambios en la artillería, porque el tema de la preparación artillera genera mucha controversia. Nos dicen que sirve para ablandar las defensas del enemigo, pero hay gente que nos dice, oigan, al principio sí, pero las trincheras se van mejorando con el tiempo, y además ocurre una cosa bastante curiosa. Después de varios meses en el que los soldados se acostumbran a los bombardeos, ocurre que 2 o 3 meses después hay un bombardeo y nos dicen, eso es que viene el enemigo, eso es que va a venir el enemigo unas horas o a lo mejor unos días después del bombardeo, y por lo tanto ya está alertado, ya no hay sorpresa ninguna, y por lo tanto eso también influye en las derrotas, en que los ataques fracasen, no solo por parte alemana, también por parte británica. Y entonces se habla, por ejemplo, del fuego de contrabatería, porque claro, ellos también llegan a la conclusión de que la artillería es la principal amenaza del carro de combate. Por eso la idea sería silenciar las baterías enemigas y le quitamos el mayor enemigo que tiene al carro de combate. También se habla de bombardear delante de las trincheras para generar niebla, en fin, una serie de cosas. Como decía, se integran en unidades de infantería, participan empresas como Saint-Chamond o Schneider. A Renault se la consulta, pero dice que no. Al principio no le interesa mucho. Aquí tenemos a uno de los principales, digamos, señores de las bestias, pero francés. Sería como el Swinton francés, por así decirlo. Estienne. Este hombre me parece que era de artillería, según lo que pude investigar sobre él. Como vemos, piden efectivamente la llegada de los carros. Coinciden con los británicos en el tema de la sorpresa, pero además les dicen, oigan, espérense a que nosotros tengamos los nuestros preparados, para así los usamos juntos y el efecto es el máximo posible. Bueno, ahora veremos qué pasó. El primer uso es la batalla del Somme. La batalla del Somme es a la vez una consecuencia de otra batalla, que es Verdún. Las dos son consideradas las más sangrientas de la guerra, al menos en el frente occidental. En el frente oriental pasan otras cosas. Pero Verdún, a su vez, es la consecuencia de el general que estaba entonces, el comandante en jefe, Erich von Falkenhayn, no sé cómo se pronuncia en alemán, que dice, señores, en el frente occidental, nuestro mayor enemigo, nuestro enemigo más capaz, es Francia. Los británicos no son ni tan poderosos ni sus tropas están tan bien preparadas como ellos. Por lo tanto, nuestro enemigo principal a batir es Francia. Si Francia cae, los británicos terminarán cayendo también, entonces podremos dedicarnos por completo a los rusos. ¿Cómo vamos a hacer eso? En una batalla de desgaste donde le vamos a causar al enemigo el mayor número de bajas posibles. Los franceses durante 1914 y 1915 han sufrido ya más de 1 millón de bajas. Llegará un momento en el que no podrán soportar tantas bajas. Por ello, vamos a jugar un juego en el que a nosotros nos va a doler, pero a ellos les va a doler más y van a tener que rendirse. O al menos retirarse de la contienda. Y así se llega a Verdún. ¿Qué es el Somme? El Somme, como digo ahí que es una trampa, nos plantea lo siguiente. Hay que
quitarle de alguna manera presión a Verdún, a los soldados que están luchando en Verdún, sobre todo franceses. Y por tanto lo que vamos a hacer es un ataque más al sur para quitarle presión y a ver si logramos alguna ruptura. Sería como un ataque simplemente para aliviar presión porque el otro es muy abstracto. Empieza en julio. Y además, como dije, el primer día es extremadamente sangriento. Hay montañas de cadáveres, incluso los británicos lo consideran uno de sus peores días de historia militar, por supuesto, de batallas. Pero los carros no aparecen hasta el 15 de septiembre, durante el combate de Flers-Courcelette, que está cerca de la zona de Cambrai, cerca de la frontera de aquel entonces con Alemania, con Bélgica. Ahí solamente se llegan a utilizar 32 tanques. Los primeros 32 tanques se utilizan. Y además hay problemas nada más empezar, porque aparte de que hay problemas de producción, porque nos están pidiendo cientos de tanques y de momento no es posible. Entre 13 y 15 se averían antes de empezar, es desastroso. Y además se usan pocos, por supuesto. Al principio sí, se usan 40, una cosa así, luego van aumentando, traen nuevos, pero se usan pocos y en pequeños grupos. Aquí saqué, gracias a Google Maps, dónde estaba más o menos Courcelette. Aquí tienen Cambrai, aquí un tanto al este. A ver si sale. Esto ya es un mapa de la batalla del Somme. El combate de Flers-Courcelette estaba por aquí. Sí, aquí está Courcelette, Tiespas, sí. Bueno, el combate de Flers-Courcelette en líneas generales fracasa. Sí que se consiguen causarles bajas, ganar algo de territorio, pero en general no sirve para nada. Como digo, muchos carros, nada más empezar, están averiados. Se usan pocos y además dispersos. Hay bastantes bajas por parte de ambos contendientes, porque están ahí los británicos y los alemanes. Parece que hay algunas unidades francesas, pero sobre todo británicos. Los carros muestran lo que ya mostraban en las pruebas preliminares, que se probaron poco, pero bueno, alguna conclusión se sacó. Son demasiado lentos, poco maniobrables. En una zanja, en un cráter, consecuencia de la artillería, se pueden quedar ahí y no salir. Es un problema bastante grave. Por supuesto, el factor sorpresa se ha roto, el enemigo ya sabe que tienen una nueva arma, un nuevo juguete. Se usan en número insuficiente, dispersos. Sin embargo, curiosamente, el comandante en jefe de la British Expeditionary Force, el señor Douglas Haig, dice: perfecto, esto es justo lo que necesitamos, quiero 1000 carros más. Y esto es algo muy extraño, porque si se supone que han fracasado, ¿para qué pedir más? Bueno, este señor, el señor Douglas Haig, en estas dos zonas, que es Flers y Tiespal, ve una cosa que no se ha visto en la guerra, que es que, por ejemplo, me parece que fue en Tiespal, un solo carro con una pequeña unidad de infantería y coordinándose con un aviador, logra tomar una trinchera de aproximadamente unos 1000 metros de profundidad y logra hacer presos, con unos pocos hombres, hace presos varios cientos de alemanes, de soldados alemanes y varios oficiales. Para capturar eso, decían algunos oficiales, hubieran hecho falta 3 meses y una cantidad de muertos exorbitante. Y se ha conseguido en un día y con un número de bajas mínimo, menos de 10. Puede ser que hubiese a lo mejor algo de desesperación, porque todo estaba saliendo mal, o a lo mejor que realmente sí que viese en esos pocos combates, porque esto sucede en algunas otras pequeñas zonas, que iban por el buen camino. No estaba funcionando bien, pero iban por el buen camino. Por supuesto, nosotros pedimos a la industria 1000 carros de combate y claro, la industria dice, sí, bueno, a ver lo que se puede hacer. Y por supuesto, una de las cosas que piden oficiales, el propio Haig, es, señores, necesitamos mejoras. No puede ser que un carro ande, digamos, corra, por así decirlo, menos que un soldado, que se nos queden varados en cualquier lado, que vayamos a empezar y ya se nos estropeen, es un desastre. Por supuesto, luego están los franceses, que bueno, dicen absolutamente de todo. Hay una carta, me parece que es del propio Stien, que dice, el factor sorpresa se ha roto, los alemanes saben que tenemos nuevas armas y por tanto debemos esperar
una respuesta en pocos días a estos carros. Incluso podríamos esperar la llegada de carros de combate, por su parte. Ahora bien, a pesar de sus quejas y todo lo demás, verán los problemas que tienen los carros en el SOM, sacarán sus propias conclusiones e intentarán, digamos, adaptarlas a sus proyectos. Pero bueno, lo que sería el primer embate no sale bien, en líneas generales. Pero bueno, estamos hablando de un arma experimental, con pocas pruebas. Suele pasar. En la Segunda Guerra Mundial le pasará también a los alemanes y a otros. Esto por parte de la Entente. Ahora vamos a ver por parte alemana. Se sacan dos tipos de conclusiones. Primero, unas conclusiones un poquito más anticarro, por así decirlo. Nos dicen que el carro es un arma de poca importancia. Primero, mírenlos, estos señores no saben manejarlos. Los manejan fatal. Luego, además, han conseguido algún éxito, sí, pero de poca relevancia. En esto llevan razón, y en el primer punto también. Los carros son lentos, son poco maniobrables. Se pueden quedar atascados con nada. Ahora bien, como es una nueva arma, pues dicen, miren, necesitábamos, sí, algunas cosillas para poder luchar contra ellos, algunas mejoras, armamento para la infantería, y bueno, puede que quizás algún carro de combate. Ahora sí, capturen los que puedan, para que podamos analizarlos, y si pudiera ser, utilizarlos. Lo que también se nos dice, por ejemplo, es lo que ya advertían los británicos, que la artillería, sobre todo la artillería ligera, es una gran amenaza. Por ello sí que, con más entusiasmo, se crean baterías que, bueno, yo las llamo de primera línea, no se denominan así. Pero la idea es, tenemos la trinchera y detrás, justamente detrás, está la artillería dando apoyo. Los cañones ligeros, sobre todo los de 75 milímetros, dando apoyo. Contra carro, por supuesto, sobre todo. Ahora sí, ahora bien, esto es algo que sí que han visto que es importante porque ha habido noticias de soldados que salían huyendo al verlos, soldados que se rendían. ¿Por qué? Bueno, a ver, imagínense que son ustedes ciudadanos no, súbditos del Imperio Alemán de 1914, han visto pocos vehículos en su vida, las locomotoras, algún camión hacen un ruido espantoso, y bueno, no son muy agradables, y de repente, estando en la trinchera en 1916, levantan la cabeza y ven cosas como el Mark I, que primero no saben cómo tomárselo. Resulta que después de la sorpresa ven que les disparan y aparentemente no pasa nada, aparentemente. Y no solo eso, sino que aparte de venir y de no frenar y de que no sufren daño, encima devuelven el fuego. El efecto psicológico, una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, pues igual que los bombardeos masivos de artillería, podían causar estragos, sobre todo en temas psicológicos, luego ya igual no tanto. Otra respuesta alemana, un poquito más prudente. ¿Qué nos dicen? Sí, efectivamente los carros están siendo mal usados, no saben manejarlos muy bien, han conseguido pocos éxitos, pero los pocos que han conseguido nos indican que esta arma funciona y que además pueden lograr cosas que la infantería necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio para conseguirlo. Y empiezan a pedir cambios rápidos. Por ejemplo, ensanchamiento de las trincheras, porque claro, una de las cosas que han visto es que un carro que cae de una trinchera lo más probable es que ahí se quede. Por su envergadura, por el motor que no es capaz de... Bueno, en fin, por múltiples cosas. Trampas antitanque, hoyos, cualquier cosa. Luego, mejora de la munición SMK, que es una munición distinta, luego hablaremos de ella, que podía, entre otras cosas, perforar chapas de acero, de hasta 12-13 milímetros. Unas chapas de acero que, por ejemplo, usaban los francotiradores para protegerse. Luego también piden carros de combate, no lo he puesto ahí, pero piden carros de combate y armas anticarro para la infantería. ¿Qué es lo que nos dicen sobre los carros? Que tienen que estar subordinados a la infantería. En parte lo que decían los franceses. Y además, algunos de los teóricos que hablarán sobre los carros en esta primera guerra nos dirán que tiene que hacerse un uso masivo
también. Esto que pongo aquí de Beutepanzer son carros capturados, sin más. Los Mark I y más adelante otros. Aquí hablamos de, es la bala K, pero es la munición SMK. Son balas con núcleo de acero, capaces de perforar lo que les decía, una plancha de acero de hasta 12 milímetros a 100 metros de distancia máximo. En teoría, y en la práctica algunas veces también, eran capaces de perforar el blindaje del Mark I. Recuerden que el Mark I tenía entre 6 y 12 milímetros, así que más o menos sí que podía. Y por supuesto carros ligeros que luego veremos. Sin embargo, contra carros más pesados, que también veremos, y mejor blindados, muestra menos eficacia. Entre otras armas los pueden disparar los propios fusiles Mauser de la infantería, el arma reglamentaria. Y se crearán nuevos tipos de munición, como unas balas que son de 13,2 milímetros, y ahí el T-Jaguar, que es uno de los primeros rifles anticarro que existen. Aquí tenemos, por ejemplo, la comparativa. Esto es una bala K y esta es la 13,2. Esta, como vemos, es una bala notablemente más grande, de un calibre mayor. Y aquí tenemos el T-Jaguar. Pesaba 16-17 kilos, había que desplegarlo y bueno. Contra carros pesados la verdad es que tampoco pudo hacer mucho. Sí que les podía a lo mejor romper una cadena, o sea una oruga, causar algún desperfecto, pero no fue tan eficaz. Y aquí tenemos el carro alemán. Este nombre impronunciable viene a ser algo así como carro blindado de asalto. A partir de ahora me referiré a él como el A7V porque, bueno, nace como respuesta a los carros británicos y franceses. Se observan proyectos anteriores a la guerra. Curiosamente, los imperios centrales pudieron haber tenido algo parecido a los carros de combate al principio de la guerra. Los británicos también. Pero esos proyectos que en su momento se desecharon por X motivos, ahora se desempolvan y se analizan para ver cómo montarlo. La idea del carro es apoyar a la infantería, subordinado por supuesto a la infantería, y debilitar puntos fuertes enemigos. En parte es lo que planteábamos con los británicos, en parte, y también con los franceses. Como tiene poco entusiasmo el desarrollo, empieza en 1916, pero hasta 1918 no lo vamos a ver en el campo de batalla. Se usan menos de 40, entre otras cosas, por las resistencias que se tiene al nuevo arma, por los propios problemas que tiene la economía alemana, porque recordemos que sufría un bloqueo naval por parte de Gran Bretaña y le costaba encontrar materias primas, sufría escasez. Y luego también lo que más se usará, curiosamente, no son A7Vs, serán carros capturados al enemigo los que más se usen. Que además, Luis, hablas de ello en uno de tus artículos. Por supuesto, al igual que el Mark I, basado en el tractor Holt. El nombre de A7V es por el Departamento 7 de Transportes, aquí tienen la versión en alemán. Y su primer uso será en 1918 en una ofensiva alemana de la que hablaremos más adelante. Tiene un cañón de 57 milímetros, 6 ametralladoras, cubriendo, digamos, todos los ángulos, entre 11 y 18 hombres de tripulación. Lo que pasa es que 18, algunas veces, lo que se hacía era introducir pelotones para transportarlos y luego desplegarlos. Pero lo normal será que tenga 11 hombres, lo normal. Y además una cosa, no sé cómo tomármelo, pero algunos informes hablan de que llevaba dentro de sí lanzallamas, el carro. Lanzallamas con su depósito, 30 toneladas de peso. No sé si se acuerdan del carro de suéter, ese que decíamos que no se sabía cómo se iba a mover. Bueno, pues pesando más, se pudo mover. Y encima es más rápido que el Mark I. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tiene 2 motores. Entre otras cosas. 15-30 milímetros de blindaje, es uno de los que más blindaje tiene en toda la guerra. 40 kilómetros de autonomía, bueno, viendo el peso,
Pues sí. Este carro es uno de los más vilipendiados en la guerra, porque se lo considera, aparte de horrible, ahora veremos alguna imagen, se lo considera lento. Bueno, a ver, si lo comparamos, por ejemplo, con vehículos de ahora, sí, pero esa comparación es improcedente, porque han pasado 100 años, más que nada. Y bueno, perdón. Es más rápido que el Mark I, que el Little Willy, por supuesto. Se dice que sufría multitud de fallos mecánicos, y eso es verdad, entre otras cosas por el peso. Las orugas sufrían mucho para mover semejante mole. Porque no era una oruga envolvente. Y aparte luego uno de los grandes problemas de la 7V era la gran altura que tenía, la mala silueta. Efectivamente. En comparación con la del Mark I, pues era un hándicap táctico muy grande. Sí, porque efectivamente, como dice Luis, era un blanco perfecto para sí, la artillería. desde luego. La mayoría de los carros, los que hemos visto ahora y algunos de los que vamos a ver, tienen una altura de 2 metros, 2 metros 30, 2 metros 60. Este tiene 3,3 metros de altura, ¿eh? Luego ya de anchura es otra bestia. Y claro, cuanto más grande el objetivo, un blanco más fácil, aunque sea un poquito más rápido que lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este, que es el Mephisto, me parece, tiene una historia curiosa porque fue capturado después de las ofensivas de 1918 y me parece que fue llevado, no sé si a Australia o a Nueva Zelanda. Y allí sigue. No, por supuesto no funciona, pero allí sigue, el Mephisto. Que se llama así, entre otras cosas, por un demonio del folclore alemán, que era Mefistófeles. No sé si podemos ver aquí las sillas en la parte superior del carro. Bueno, ahí es donde iban, entre otros, el conductor. El conductor tenía un problema grave. Aquí tiene un par de rejillas por donde puede ver, pero debido a la anchura del carro, muchas veces no podía ver por dónde iba. Y eso supone un problema porque, claro, si vemos a lo mejor, vamos conduciendo y vemos un bache, a lo mejor tratamos de sortearlo. Pero si no lo vemos, pues allí que vamos, para allá que vamos. Luego, aquí tiene ametralladoras en todos los lados, 2 por lado, una atrás. Bueno, creo que algunos sí que tendrá hasta 3 por algún lado. Habrá una versión, digamos un modelo posterior que sea la 7VU, pero tendrá infinidad de problemas y pocos prototipos habrá. Llegamos a 1917, porque la batalla del Somme termina más o menos en torno a octubre, noviembre. Ya es fin de año. Bueno, llegamos a 1917. Con lo poco que se ha visto del empleo de carros, se sacan algunas conclusiones, experiencias, se hacen mejoras. Y lo que nos dicen, tanto los altos mandos como los que están inmersos en los carros, como por ejemplo Swinton, Estienne, Fuller, otro oficial que además después, en el periodo de entreguerras, hará muchísimos estudios sobre el uso de carros de combate. Algunos de ellos los asumirá el propio Guderian, los rusos también lo asumirán, los soviéticos en aquel entonces. También, bueno, los ingleses se quedaron estancados. Pues le digo que los ingleses... Sí, desde luego. Y además lo que nos dicen es, señores, estos carros, aparte de que la coordinación es horrible, porque se hacía, por ejemplo, por banderas o por discos metálicos, y la coordinación es horrible, son demasiado pesados, poco maniobrables. Necesitamos algo que esté entre la infantería y los carros, para que haga de elemento intermedio y mejore las ofensivas. Porque además muchas veces los carros se quedaban parados o se quedaban detrás de la infantería, porque al principio los británicos dijeron, bueno, tenemos que proteger a la infantería, ¿dónde colocamos los carros? Delante, por supuesto. Hay nuevos proyectos, nuevas empresas. Esta vez sí que Renault entrará al trapo, por así decirlo. La empresa Saint-Chamond, Schneider. Tras la batalla de Cambrai y alguna otra, se piensa en el elemento defensivo. Esto lo explicaré mejor luego, porque ahora no tiene mucho sentido. Y por supuesto, las fábricas, las empresas tienen problemas para lograr fabricar y suministrar todos los carros que se empiezan a pedir, porque cada vez más de mayores modelos. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes adolecen de eso, demasiados modelos, problemas de logística, de piezas, de fabricación, en fin,
una pesadilla. Y luego hay una desagradable sorpresa en el este, en 1917, y es que nuestros queridos amigos rusos nos abandonan. Habrá otra sorpresa, por supuesto, que es que llegarán otros amigos, pero bueno, vayamos paso a paso. La ofensiva de Nivelle, que recibe el nombre por Robert Nivelle, que sustituyó, no sé si conocen a Joseph Joffre, como comandante en jefe de las fuerzas de la Entente, al menos nominalmente. Este señor había estado en Verdún y en parte había usado unas tácticas de concentración de ataques locales que él consideraba que habían funcionado. Y entonces se le encarga hacer una nueva ofensiva, coordinándose con por supuesto, con los británicos, un ataque doble entre estas dos zonas de Francia, que están cercanas a la frontera, con un ataque al sur, que en este caso llevarían el peso los británicos. Aquí se usan pocos carros, pero se usan algunos nuevos que se están fabricando, empiezan con 100, más o menos, con 100 carros. Uno de los grandes problemas que tiene esta ofensiva, antes de empezar, es poco cuidado en la preparación. ¿Por qué? Bueno, según nos cuentan algunos oficiales y demás de aquella época, este señor no tiene ningún problema en contar los detalles del plan delante de cualquiera. Militares, civiles, incluso soldados. Antes de la batalla algunos soldados desertan. Con lo cual, ¿qué ocurre? El mando alemán conoce detalles del plan también. Y digamos que puede hacer una defensa adecuada. La ofensiva es un fracaso. En unos pocos días se pierden más de 100.000 hombres, casi 200.000 hombres. Los alemanes también sufren bastantes bajas, pero es un fracaso. Se consigue muy poco territorio, muchos carros se pierden, además muestran debilidades que luego veremos también. A este hombre le cuesta el puesto. Llevaba pocos meses y le costó el puesto, porque esto es un fracaso y ya desde el principio, antes de empezar. Aquí por esta zona, parte del ataque francés. Aquí tenemos al futuro mariscal Philippe Pétain, famoso donde los haya. Y llegamos a Cambrai. En torno a noviembre, diciembre, o sea, ya otra vez finales de año. Hay otras batallas antes de carros, pero no tienen tanta incidencia y digamos que siguen adoleciendo de los mismos problemas. Mal uso, en fin. Pero llegamos a Cambrai, cerca de la frontera, como no, con Bélgica. Llegan nuevos carros, que son los Mark IV, y a esta vez de manera masiva, de lo que decía usted antes, cientos de carros al principio. Los Mark IV, luego los veremos. Hay un nuevo uso, un uso de nuevas tácticas de bombardeo. No sé si se acuerdan cuando les expliqué que bombardear delante de la trinchera para generar una niebla, bueno, pues se usa. Y además, en vez de esperar a lo mejor muchas horas o incluso días a hacer un ataque, se dice, señores, termina el bombardeo y les quiero allí, atacando, en breve. Que el enemigo no tenga tiempo de prepararse. Hay, por supuesto, en comparación con la ofensiva a nivel, una mejor preparación, se llevan los carros, no se descubre que hay carros por parte de los alemanes hasta los últimos momentos, se prepara el terreno, se conciencia la infantería. Bueno, en los primeros días es un éxito incontestable. Hay una mejor coordinación entre carros e infantería, se hace esa táctica de bombardeo generando niebla. Las tropas alemanas, llegan a la conclusión de que sí, vienen a atacar, pero tardarán varias horas. Se les echan encima los carros, porque además ellos esperaban primero infantería, se les echan los carros, muchos huyen o se rinden y se conquistan varios kilómetros de ancho y varios de profundidad en pocas horas. O sea que al principio es un éxito incontestable. Se ha usado la sorpresa, que decíamos antes que era vital, y es un éxito los primeros días. Desgraciadamente, por supuesto con bajas mínimas. Se pierden un montón de carros por el camino, no tanto por la artillería, sino por los problemas mecánicos, porque el Mark IV sigue teniendo problemas mecánicos. El de la ventilación no, o al menos no tanto, pero seguirá teniendo problemas. ¿Qué ocurre? Dos cosas. La primera, los carros que han atacado, luego se les retira. Se les dice que vayan a una estación de ferrocarril y se vayan. Y la infantería no logra consolidar las posiciones a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre?
los alemanes contraatacan. En el contraataque, bueno, aquí vamos a ver un mapa un poquito mejor. Esto es lo que consiguieron los británicos en los primeros días. Y luego esto es lo que les arrebataron los alemanes en el contraataque. En la parte norte no se llevaron todo no se llevaron todo lo que habían conquistado los británicos, pero en el sur un poco sí. Bueno, se hace el contraataque, la infantería pide carros de combate, los carros de combate que estaban siendo preparados para llevárselos tienen que volver, entre comillas, rápidamente. Y bueno, es como lo que pudo ser. Al principio sí, pero luego no. Pero aún así, es uno de los mayores éxitos que hay desde 1914 por parte de los británicos. Se sigue viendo que hace falta algún elemento intermedio entre esos carros pesados y la infantería, sobre todo para evitar los contraataques o repelerlos, mantener fijada la infantería enemiga que está a lo largo de la línea para que no apoye ese contraataque, en fin, se necesita algo más. Y además se nos dice, señores, el carro de combate hasta ahora lo hemos estado usando como elemento de ataque, pero también puede que lo necesitemos para defender en algún momento, porque además, siendo tan lentos no podemos trasladarlos rápidamente de un sitio a otro para que hagan su trabajo, requieren su tiempo. Esto es una ofensiva que no es tan importante por el tema de carros, británica por supuesto, a la región de Bélgica, sobre todo para acabar con una serie de bases de submarinos, que estaban haciendo un destrozo increíble en el Atlántico, en el Mar del Norte. También se conoce como Tercera Batalla de Ypres o incluso Batalla de Passchendaele. Entre me he comido una cosa. Entre julio y noviembre de 1917. Como digo, se intentan neutralizar bases de submarinos en la costa belga. Hay un uso de carros en grupos pequeños y dispersos. De alguna manera hemos vuelto al principio. Porque recuerden que sigue habiendo resistencia hacia esta arma y los fracasos, digamos, que están pesando bastante a la hora de usarlos y de confiar en ellos. Las posiciones alemanas, que además allí son veteranos, logran repeler, se conquista algo de territorio, pero el principal objetivo, son esas bases de submarinos, no caen. O sea, se mantienen intactas. Por lo tanto, en líneas generales, otro fracaso. Aquí está Passchendaele. Se conquista muy poco territorio. Y además a un coste alto. Y aquí tenemos, sobre todo, la imagen de la izquierda y una de las imágenes de la derecha es, digamos, la expresión perfecta de lo que te puede pasar con un carro de combate si pasa en una trinchera. Ahí se queda. Muchas veces, si se averían, se pueden arreglar sobre el terreno, siempre que no estemos en medio del combate. Otras veces no, otras veces se los queda el enemigo e incluso no se pueden reparar. Y incluso se pueden usar algunas veces como puntos de referencia para la infantería para orientarse. Aquí tenemos un Mark y de estos hablaremos en breve. El Schneider CA, uno de los primeros carros franceses. Empezó a diseñar en torno a 1916 y entra en combate en la ofensiva de Nivelle. Tiene un cañón de 75 milímetros, 2 ametralladoras, 7 hombres como tripulación. Aquí vemos el peso, el blindaje, un poquito... como máximo es menor al Mark I y al Mark IV. Una velocidad máxima un tanto superior a los británicos, al menos igual que la autonomía, pero... Esto de aquí, que además lo explicó Luis también una vez. Resulta que tiene un depósito de gasolina en la parte frontal superior del carro. ¿Qué quiere decir? Que un disparo en determinado sitio puede hacer que explote, sin más, aunque no perfore. Puede provocar fugas en el depósito de combustible y explotar. Así que es un carro poco seguro. En la guerra descubrieron esa zona con tapas de alcantarilla. En fotos de la guerra civil, porque hubo algún Schneider antiguo. Entonces, es en la parte de proa a babor, es donde tenían el depósito, y aquí se cubrieron con tapas de alcantarilla para aumentar la defensa. Aquí tenemos una imagen de un Schneider que está teniendo problemas para superar el terreno. Uy,
Además, no sé si se veía, pero aquí está el cañón. Había una ametralladora por aquí, me parece, por esta zona. Parece un camión más que otra cosa. Un camión con oruga. El Saint-Chamond. Su diseño empieza entre finales de 1916 y 1917. Tiene un cañón. No es el mismo cañón que el Snyder. Además, el cañón, digamos que se le ha puesto otra función, a diferencia del Snyder. Tiene 2 ametralladoras, algo más de tripulación que el Snyder, más o menos mismo peso. Va mejor blindado, desde luego. Es más rápido. Es hasta ahora el carro más rápido. Bueno, quitando el A7V, pero el A7V todavía no ha aparecido. Recuerden que no aparece hasta 1918, así que no vale. Y tiene 60 kilómetros de autonomía. Mayor que los británicos. Y aquí lo tenemos. La idea del cañón es que en vez de colocarle un cañón como el de Snyder, fuera un obús. Y por ello, por ejemplo, en vez de darle al cañón la capacidad de que gire y tenga un radio de acción a izquierda o derecha mayor, se le permite que tenga en perpendicular. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea del obús? Que tenga una trayectoria más parabólica y por tanto algo más de alcance. Esa es la idea. No sé si se fijan en esto, en el tren de rodadura. Bueno, es bastante más corto que la anchura del resto del carro. ¿Qué puede provocar esto? Demasiado peso en las orugas y además, si el Mark, por ejemplo, tenía problemas para entrar a las trincheras, digamos que se mete de cabeza, cabecea mucho. Es un desastre de diseño. Sí. Tiene muchísima... O sea, tiene muy poca luz, digamos, por el suelo. Y luego tiene mucha distancia hasta la cadena. Entonces, a la mínima, pues se te quedaba ahí. Claro, y es que además pasa otra cosa. El Snyder, el propio Stien, digamos que se involucró, por así decirlo, en la fabricación. En este al principio también, pero luego lo dejó ahí apartado. Se metieron otros oficiales de por medio y le rediseñaron todo el proyecto, porque al principio se iba a parecer bastante al Snyder. Pero lo rediseñaron y luego cuando Stien lo vio, puso el grito en el cielo. Dijo, este no es mi carro. Y luego ya el Mark IV es uno de los más famosos. Nuevo carro británico, resultado de las experiencias con los Mark I, el 2 y el 3, que fueron versiones que tuvieron varios ejemplares y tal, pero se dedicaron sobre todo al entrenamiento de nuevas tripulaciones. La mayoría se quedaron en Gran Bretaña para el entrenamiento de las tripulaciones. Se mejora algo el blindaje, la mecánica, se mejora sobre todo ese sistema de ventilación para que la gente no se nos quede ahí en medio de la batalla. Siguen teniendo una velocidad baja y poca maniobrabilidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, se van, por así decirlo, ensanchando el perfil. Va ganando más anchura. En algunos casos perderá altura, pero se ganará anchura. Y la mayoría de los modelos que se fabricaron, hembra. ¿Qué quiere decir? Solo ametralladoras. Fue concebido en 1917, tiene más o menos el mismo armamento, más o menos la misma tripulación, algo más de peso, porque tiene, entre otras cosas, algo más de blindaje, se mejora también el motor y tiene más autonomía, una cosa un poco más seria. Ahí. En general son parecidos, lo que pasa es que, claro, aquí no lo vemos muy bien, pero lo que les digo, son más anchos. Va aumentando la anchura. Aquí tenemos una foto de un político canadiense de la época, que bueno, era escocés, se llamaba John McGill. Estuvo en batallas, tiene un montón de fotografías de la Primera Guerra Mundial y además de todo tipo. Carros, asaltos de la infantería, ataques con gas, una maravilla. Aquí lo tenemos con una tripulación. En el Museo de Wilmington de Tanques, creo que el tanque que utilizaron para la película Warhorse es un Mark IV. Creo que sí, pero no estoy seguro. Os lo recomiendo. Y aparte se puede meter uno dentro del tanque y ver lo incómodo que era aquello. Sí, porque hay un espacio pequeño. Si vamos en verano hay temperaturas... Eso es una lata de sardinas. Sí. O sea,
todos metidos allí, es una lata de Sí, sí, es complicado. O sea, que luego la transmisión y todo el bloque, o sea, el bloque motor realmente lo ocupaba toda la... Sí, 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 ocupaba o sea, en el todo centro, todo el vehículo. o sea, es que como si estuvieras aquí sentado, aquí el centro del motor, y eso despedía un calor horrible. Luego el ruido, que si hay que dar órdenes hay que darlas a gritos, en fin. Bueno, lo que digo, son armas experimentales, han tenido pocas pruebas, hay que ir mejorando sobre la marcha. Llegamos a 1918. Muchos no lo sabían, por supuesto, en aquel entonces, porque incluso veremos planes para ofensivas en 1919, pero estamos entrando ya en el final de la guerra. Hay más experiencia, se ve que hay un éxito real, que fue Cambrai, sobre todo, mal aprovechado, y entonces ya se asume la creación de carros ligeros que actúen como elemento intermedio entre carros más pesados o los carros de asalto, en el caso de los franceses, y la infantería. Llegan los Renault FT-17 y los galgos. Whippet en castellano es galgo, pero bueno, hablaremos de ellos ahora. Francia, digamos que enfría sus operaciones porque dice, bueno, se nos ha ido Rusia y los alemanes tienen refuerzos. Necesitamos ayuda de los americanos que han declarado la guerra, la declararon, me parece que fue en abril de 1917 y se están preparando para venir. Gran Bretaña sí que asumirá algo más de iniciativa, pero bueno. Por parte alemana, lo que acabo de decir, debido a que Rusia se retira del conflicto, después del Tratado de Brest-Litovsk, reciben en torno a 50 divisiones de refuerzo, además veteranas. 50 divisiones, 750.000, 1 millón de hombres, quizás, como máximo. Y claro, eso de repente es una inyección de refuerzos muy importante, así que ya se empieza a prever alguna que otra ofensiva. Bueno, aparecen nuestros queridos A7V para apoyar este nombre impronunciable que viene a ser como ofensiva de primavera. Se conoce así en la historia militar de la Primera Guerra Mundial, como ofensiva de primavera. Ahora hablaremos de ella. Hay prisa por una victoria alemana tras la retirada de Rusia, porque eso ha aliviado en parte y ahora pueden mandar refuerzos ahí al oeste. Cientos de miles de tropas de veteranos antes de la llegada de Estados Unidos. Es vital, porque Estados Unidos tiene hombres, tiene una industria superior a la alemana y bueno, ya los propios alemanes se imaginan lo que pasaría. Tenemos el Mark V. El Mark V, a grandes rasgos, es un Mark IV con algunas mejoras. Ni siquiera hay un rediseño importante. Ya se empieza a fabricar más o menos al poco de salir el Mark IV, pero entra en combate en 1918. Es un Mark IV con mejoras, algo de velocidad, dimensiones, se alarga aún más. Se le preparan las orugas y algunas cosas más para superar las trincheras y los desniveles. Lo usan británicos, lo usan americanos y creo que también los franceses, aunque la verdad es que no he encontrado reportes de unidades francesas con este. Hay variantes, no las he mencionado mucho porque la verdad es que sobre todo los cambios no son sustanciales y hubo pocos. La verdad, pocas de las otras versiones. Sobre todo será el Mark 1.0, para que nos entendamos. Más o menos el armamento es el mismo, también para el modelo hembra, la tripulación, el peso por supuesto cambia. El blindaje máximo, algunos modelos tendrán 24 milímetros máximo, en algunas zonas, pero en general serán 14 milímetros. El 1.0 va a tener un máximo de 14 milímetros. Tiene un poquitín más de velocidad y más autonomía, eso es importante. Alguna fotillo, tiene algo más de altura este que los anteriores y desde luego más anchura. Lo que pasa es que el carro en general está más proporcionado. Aunque tenga mayores dimensiones, pero está más proporcionado. Es más, lo que se dice por ejemplo del Mark V se le alarga para los problemas que tiene al superar las trincheras. Claro, para que no pasara lo que hemos visto en la foto. Y luego, creo que es tu preferido, ¿no, Luis? El Renault FT-17. Sí, bueno. Es otro concepto, es el primero que tiene la disposición moderna, digamos. Aquí Renault, digamos que entra al trapo de los proyectos. Se le vuelve a consultar y le dice, no, pero esta vez lo que queremos que hagas es un carro más ligero. Y dice, bueno, venga, vale.
pero no entra hasta 1918, hasta prácticamente el final de la guerra. Es el resultado de las experiencias que se han observado antes y de los cambios de doctrina. Tiene un perfil más bajo, este es más pequeñín, más estrecho, por lo tanto es un blanco más complicado para acertarlo. Se le prepara para poder escapar de las trincheras, o sea, se prevé que también termine en el hoyo, pero que de alguna manera pueda salir. Como digo, Renault fue consultada en las primeras fases de la guerra para los primeros modelos y dijo que no. No le veía futuro. Tiene un cañón, para lo que hemos visto hasta ahora, más ligero, o una ametralladora. He leído algunos informes que hablaban de que había algún que otro modelo con las dos cosas, con cañón y ametralladora, pero es un informe aislado y la verdad no es muy concluyente. Así que vamos a quedarnos con que o bien ametralladora o bien cañón. 2 hombres como tripulación, una tripulación mínima. Por supuesto, un peso mucho menor, ahora lo veremos. Tiene mucha menos envergadura, mucho menos peso. Tiene algo más de blindaje de lo que han tenido algunos de los carros pesados, cosa curiosa. Y la velocidad para lo que debería ser tampoco es tan alta. Y luego la autonomía. La autonomía, la verdad es que hemos vuelto hacia atrás. Tanto en la velocidad como en la autonomía hemos vuelto un poco hacia atrás. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, esta parte de aquí, que parece una pala, está diseñada para que una vez que entre en la trinchera y a lo mejor se queda atascado, la pala le ayude a salir. Le haga de apoyo, como si fuera un pie de apoyo, para que salga hacia atrás. También esta rueda de aquí se hace, digamos, así de grande para que pueda superarla hacia adelante, la trinchera. Con mayor o menor suerte. Aquí tenemos otra foto del señor McHill. Como vemos, siguen siendo de alguna manera más grandes que un soldado, desde luego, pero tienen un perfil un pelín más bajo que los Mark, por supuesto que la 7V. Es uno de los carros más famosos y que, bueno, más laureados, por así decirlo, y que tuvieron mayor recorrido después de la guerra. Y además los alemanes, según los capturen, también los usarán bastante. Y aquí yo lo definiría como ya el verdadero éxito. Es uno de mis favoritos, la verdad. Es el Whippet, el galgo. Aparece en 1918. Es el resultado de los experimentos realizados con el Little Willy. ¿Recuerdan ese carro lento y, bueno, ineficaz? Apodado Whippet galgo por su velocidad y maniobrabilidad. En el frente occidental, porque en otros frentes también habrá carros, es el más rápido. Y al ser el más rápido, el más maniobrable y con un bajo perfil, muestra ser altamente eficaz en contraataques y asaltos rápidos. Sobre todo, a veces, siguiendo a los carros pesados, o otras veces rechazando ataques. Es vulnerable al fuego de la artillería porque es un carro ligero, no tiene mucho blindaje y además tiene una fatal imperfección que hablaremos luego. También es vulnerable a la munición K y al T-Jewer, que aparece más o menos a la vez. Aquí lo tenemos, entre 2 y 4 ametralladoras como armamento, no tiene cañón. 3 hombres como tripulación, tiene más peso que el Renault FT17, pero tiene casi el doble de velocidad. Y además 130 kilómetros de autonomía, yo creo que en cuanto a autonomía gana al resto en una comparación. Porque hemos visto 40, 30, 70 y ahora de repente 130. Y entre 5 y 14 milímetros de blindaje. ¿Por qué es esto? Sobre todo teniendo en cuenta esto y el Renault FT17, porque este tiene 2 motores. Además tiene mejores orugas, se hace algo un poquito más racional que lo que se hacía con el Mark 1 y el 4. Aquí lo tenemos. La verdad es que estéticamente tampoco es muy bello de ver. En esta torreta solía haber entre 1 y 2 soldados. Lo que pasa es que el espacio era bastante estrecho y además había 4 ametralladoras alrededor de la torreta. Por lo tanto, muchas veces lo que se hacía era quitar 1 o incluso 2 ametralladoras, se quedaban 2 solo para que hubiera algo más de espacio y los artilleros pudieran moverse mejor. Y los primeros tuvieron torreta móvil, pero serán muy pocos, enseguida se quedará en torreta fija. Luego aquí ya, bueno, digamos que he tirado un poco de dramatismo, la ofensiva del miedo.
Es un importante y arriesgado ataque alemán para someter a franceses y británicos entre marzo y abril de 1918. Es la ofensiva de primavera. ¿Pero por qué es del miedo? Bueno, Rusia ya no molestará más, al menos de momento, pero resulta que Estados Unidos nos ha declarado la guerra. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por la guerra submarina, y además hubo un asunto bastante gracioso que es el telegrama Zimmermann. No sé si lo conocen. Vale, el telegrama Zimmermann y la guerra submarina lo que provocan es que Estados Unidos, a pesar de que al principio era aislacionista, no quería meterse, termine entrando en la guerra a favor de la Entente. Bueno, aparece la 7V en este combate. El uso es confuso porque se dice, bueno, hay que apoyar a la infantería y además usarlos masivamente. Pero oiga, no hemos podido producir mucho, nuestra industria no ha podido. Bueno, pues los usamos dispersos, por detrás de la infantería, en fin. Pero al final, para lo que se suele decir de la 7V, sale bastante bien y tiene bastantes éxitos para lo que hizo, para los pocos que eran, y sobre todo para el mito que se han cebado con ellos, que los ponen prácticamente como el peor carro de la Primera Guerra Mundial, y a lo mejor si hubiese estado en igualdad de condiciones en cuanto a número y empleo, a lo mejor no. Aquí ya se asume que el carro de combate, sobre todo los ligeros, tienen que atacar y defender. La ofensiva, desgraciadamente, no sale bien. Se consiguen muchos territorios perdidos en Francia a lo largo de 1916 y 1917, pero en Bélgica no se avanza tanto. Y además muchos de esos 750.000 o 1 millón de hombres que han venido de refuerzo se quedan ahí, desgraciadamente. Después de este ataque, el Imperio Alemán pasará a la defensiva, como norma general, hasta el armisticio del 11 de noviembre, que hoy, por supuesto, conmemoramos. Aquí vemos un mapa, la zona roja es más o menos lo que consiguen los alemanes en estos ataques, sobre todo donde tienen algo más de éxitos aquí, en zona con Francia. Como digo, en Bélgica no lo conseguirán tanto. Este combate, que se enmarca en las fases finales de la ofensiva de primavera, es famoso no tanto por el uso masivo de carros o porque sea un éxito incontestable, no. Es curioso porque es una zona cercana a Amiens, luego veremos Amiens. Tropas alemanas atacan con apoyo de varios A7V una posición británica, y gracias en parte a los A7V desalojan la posición británica con relativa facilidad. Los supervivientes de esas tropas británicas que han sido desalojadas vuelven a otras posiciones británicas y se encuentran con 3 Mark IV. Y les dicen, nos han atacado, pero ¿hay carros de combate? Sí, hay un A7V. El comandante, uno de los comandantes de carros, porque eran 2 carros hembra y 1 macho, y los carros hembra estaban a las órdenes del comandante del carro macho. Dice, bueno, somos 3 y él es 1. Vamos a por él. Entonces, esos carros vuelven a la posición que han perdido previamente y se encuentran con el A7V. Bueno, con el A7V y otros 2 amigos A7V que tenía. Y un cuarto que estaba por la zona limpiando, por así decirlo. Barriendo lo que quedaba de los británicos. Bueno, hay un combate de carros. Lo primero que ven es que efectivamente no es 1, son 3 y un cuarto que está por ahí. Cuando el carro macho intenta acertar con sus cañones al A7V, las pocas veces que le acierta, ve que no perfora. O sea que ve que tiene más blindaje de lo que esperaban. Pero es que encima, cuando, digamos, intentan los dos alcanzarse en movimiento, ve que ese carro es más rápido que el suyo. Lo que decíamos antes, disparar uno de esos cañones en movimiento ya es complicado, y encima que un enemigo es más rápido que tú, pues más complicado. El resultado de ese combate es que los 2 carros hembras se tienen que retirar y el carro macho consigue la verdad averiar a uno de los A7V, aunque luego se recuperará. Y bueno, un empate con, digamos, ligera ventaja a favor de los A7V, que muestran ser más rápidos y más efectivos, y encima mejor blindados. Sin embargo,
entre medias no, después de que todos se hayan ido, aparecen varios Whippet, cuando ya se pensaba que ese combate había terminado. Los Whippet en unos pocos minutos hacen varios cientos de bajas entre los alemanes, un completo destrozo, hasta que a los pocos minutos la artillería destruye varios y obliga a los otros a retirarse. Pero es un completo desastre. Empieza a haber miedo, porque claro, no se sabe de dónde han salido esos carros, y es que además han sido una táctica de golpear y correr, básicamente. Como digo, no tiene mucha importancia ni táctica ni estratégica, pero es una cosa curiosa, es un combate entre carros. La batalla de Amiens. Una vez que ya se ha desangrado la ofensiva de primavera, ya es el momento de contraatacar por parte de los aliados. Y entonces se planea una ofensiva en la zona del Somme. Todo empezó en el Somme y terminará en el Somme. Bueno, no terminará, pero bueno. Hay otros contraataques respaldados por carros que recuperan parte de ese territorio perdido. Se prepara una operación que a la postre será conocida como la ofensiva de los 100 días, en verano de 1918, y una parte de esa ofensiva será en la ciudad, cerca de la ciudad de Amiens, en el curso del Somme, al norte de París. Se hace una preparación cuidadosa, en secreto se trasladan los carros, se termina viendo medio millar de carros. Algunos son Mark V, otros son Whippet, hay Renault, y además en algunos frentes se prescinde de la preparación artillera, en otros no, en otros se hace batería contra carros, se genera niebla, en general son carros británicos, por supuesto, y participan casi medio millar de carros. Bueno, el plan original es, en un frente de unos 24 kilómetros de ancho, hacer brecha y penetrar profundamente. Y además, a la vez, varios ataques de gran envergadura en varios puntos del Somme. Hay bombardeo previo en algunas zonas, pero es seguido rápidamente por el ataque de la infantería, de los carros, más o menos lo que pasó en Cambrai, que es bombardeo y enseguida aparecen los carros. El ataque comienza, me parece que es un 8 de agosto de 1918, con niebla, a las 4:30 de la mañana. Gracias a la sorpresa, luego cientos de aviones que hay pululando, muchos de ellos exploradores, y que hay algo de coordinación entre infantería, carros y aviación, se abre una brecha rápidamente en ese dispositivo alemán, varias decenas de kilómetros de anchura y de profundidad, bien explotada por carros e infantería. ¿Qué es lo que se hace? Efectivamente entran los Mark, o los Saint-Chamond, o los Schneider, o lo que sea. Después entran los carros ligeros a, digamos, asegurar la zona, y luego la infantería haciendo su trabajo, que es ya consolidando la zona. Bueno, en un espacio de 3 horas, entre las 4:30 de la mañana y más o menos las 8 por ahí, hay una penetración profunda. Ya son decenas de kilómetros de profundidad y de anchura que se han conquistado. Los alemanes empiezan a correr o a rendirse. La sorpresa es total. Hay pavor, se pierden las comunicaciones, no se pueden organizar contraataques, es desastroso. En los 2 primeros días, que es el punto fuerte, porque luego habrá problemas de logística, según avancen los carros y la infantería, la artillería ya no podrá dar apoyo ni de ningún tipo, entonces se perderá algo de fuelle, pero seguirá habiendo penetración. Los alemanes, no es en los 2 primeros días, sino en toda la batalla, pierden 70.000 bajas entre muertos, bueno, prisioneros no tanto. Prisioneros se dice que fueron unos 30.000 y luego al final las bajas, muertos, heridos o desaparecidos, sí que llegaron a 70.000 o 80.000. Los prisioneros aparte fueron 30.000. Por las casi 50.000 de los aliados, 20 o 25.000 de los británicos y otras 20 o 25.000 de los franceses. El general Ludendorff, que en aquel momento era, junto a Hindenburg, la cabeza militar, incluso política, del Imperio Alemán, reconoce que el día 8 de agosto, no tanto por las bajas, sino por lo que ocurrió, por ese desastre que se pierde una gran parte del territorio, como el peor día del ejército alemán, solo ese día. Y además, el Imperio Alemán se ha desangrado en esa ofensiva de primavera, ya está al límite de sus fuerzas. Se empieza a hablar de armisticio. Pero bueno, todavía quedan varios meses, porque estamos en agosto, finales de agosto a lo mejor, y el armisticio no es hasta noviembre, todavía queda algo de tiempo.
La batalla de Amiens, aquí no se ve muy bien, pero es esto de aquí. Desde aquí hasta aquí se avanza en el primer día, luego el segundo hasta aquí, y bueno, luego a finales de mes ya se estará aquí, ya la ofensiva ha perdido mucho fuelle. Pero el primer día, decenas de kilómetros que han perdido, tanto de anchura como de profundidad, los alemanes. Eso en 1914-1915 era complicado de ver, en esa guerra de trincheras. Y ahora sí, vamos a hacer un análisis de lo que han sido los carros, pero aquí sí que quiero que me cojan con pinzas, porque aquí estoy dando mi opinión. Estará fundamentada en lo que sea, pero es mi opinión. Y es si vamos a un nuevo arte de la guerra, con la irrupción de esta arma. En primer lugar, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cumplieron su función? Sus funciones. Yo creo que en parte sí, porque efectivamente batallas como Amiens, Cambrai mostraron que son efectivas si se usan bien, si se superan ciertos problemas y demás, pero solo en parte, porque también tenemos la otra cara, que es que sufrieron multitud de fallos mecánicos, mal usados, en fin, parte sí, parte no. Podríamos decir que sobre todo fueron un éxito parcial, éxitos locales, victorias tácticas, pero no fueron, en fin. ¿Influyeron en el desarrollo del conflicto? Yo creo que sí. Es más, obligaron al enemigo de alguna manera a tomar medidas contra Carro, o sea, se lo tomaron en serio, también tuvieron sus éxitos, así que influyeron. Ahora bien, ¿fueron decisivos? Yo creo que no. Teniendo en cuenta la envergadura de sus éxitos y que además en otros habrá carros de combate en otros escenarios, pero no sean tan numerosos como aquí. Decisivos no. Ahora bien, ¿cambiaron el arte de la guerra? Yo creo que sí. A posterior, por supuesto, en futuras guerras. A posterior sí. Ya cambiarán la guerra para siempre. Ya, incluso a día de hoy, la mayoría de ejércitos tienen carros de combate. Pero no en ese momento. Por supuesto, en este momento no. No durante la Primera Guerra Mundial. Exacto, por eso digo que yo en mi opinión no fueron decisivos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Lo propio es una pregunta a cada uno, macho. Bueno, ¿por qué no? ¿Algo que preguntarme? Hombre, yo simplemente, más que preguntar, porque también que soy muy apasionado de esta época y sobre todo de los tanques, sobre todo es la apreciación, cómo cuesta entender en esta época la utilización de eso y que eso terminase por entenderse que era útil para la guerra. Y lo digo por la lentitud, la falta de coordinación, la falta de todo que llevaba, sobre todo, a quitarte la idea de la cabeza de decir, pero ¿cómo este cacharro va a servir para lo que estamos intentando? O sea, si lo que queremos es conseguir terreno, avanzar rápido, todo lo cuanto, esto es imposible. Si es que en mitad de la batalla, ya te digo, si es que hay comentarios de oficiales que es que se salían del carro a fumarse porque es que aquello era tan lento, o sea, en mitad de un terreno abrupto y lleno de cráteres y cosas de estas, que era impensable que es que eso fuera a correr, pues sí. Pensando correr en esa época, ¿vale? Y luego, ¿qué más cosas? Pues incluso, ya no recuerdo exactamente qué, pero sí he visto imágenes de documentales en las que los tanquistas iban con casco dentro del tanque, porque las ametralladoras cuando daban en el tanque, saltaba la pintura que tenía dentro, no, claro, y eso mismo creaba heridas a los otros y se infectaban con mucha facilidad. Llegaron a ponerse una especie de toldillo de cadenas, cadenitas aquí, porque sí, para que en los ojos por lo menos no te saltara la pintura. Sí, eso es por ejemplo lo que yo decía al principio cuando decía, el soldado ve que al carro le disparas y aparentemente no pasa nada. Aparentemente, claro. Entraban en shock, habitualmente entraban en shock, los que estaban dentro entraban en shock. Claro, porque era sí. tal el ruido que les creaban las ametralladoras, todos los impactos de ametralladora tan continuos, que aquello te volvía loco estar dentro. O sea, ya era molesto
meterte ahí dentro como encima Sí, desde que luego. está cayendo y la que está cayendo. Y sobre todo viendo que otros tanques reventaban con un simple cañón, los reventaban. Era muy fácil, era como una cacería al pato y mira, ¡boom! Claro. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de los carros, lo que decía al principio de que esa resistencia, ¿cómo esto puede servir? Por ejemplo, en temas de caballería, los oficiales de caballería muchas veces eran nobles. Sí. Claro, lo primero que ven no es tanto que un nuevo vehículo, a lo mejor el coste y tal, nos están desplazando. Bueno, eso es una de las cosas que has comentado que a mí me gustaría puntualizar. Y es que eso que dices es cierto y tal, pero no creas que en las ideas originales se desplazaba tanto a la caballería a montada, porque la verdadera función de o a lo que la caballería iba a ser relegada, que ya lo había sido por otra parte, porque ya no existía la caballería, digamos, pesada a nivel para efectuar el choque, ¿no? La ruptura, como te has dicho. La función de la caballería ya estaba relegada a otra función militar, que es la explotación del éxito. Los carros de combate que se idearon en la Primera Guerra Mundial nunca se idearon con el objeto de explotar el éxito, porque por supuesto técnicamente era imposible. Entonces los carros de combate, si acaso, iban a producir la ruptura, y la caballería montada se ocuparía de la explotación del éxito. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que has comentado del efecto de las armas, yo siempre digo que el problema de la Primera Guerra Mundial es que fue una guerra que, sobre todo al principio, al principio y al final, se luchaba con doctrinas del siglo XIX, con armamento, con tecnología, Sí. con tecnologías que fueron apareciendo y que aparecían en ese momento, pues ya para la época, pues muy avanzadas, ¿no? Lo que has comentado de las ametralladoras se habían empleado anteriormente, pero claro, el concepto, la doctrina era muy distinta. La doctrina era casi como piezas de artillería. Algo auxiliar, sí. Cadencia de tiro y con otra munición, pero el concepto que se tenía del uso de las ametralladoras era casi como una batería de artillería. Y en la Primera Guerra Mundial cambia y se producen esas masacres, ¿no? Claro, lo de los carros de combate, lo que has dicho, que no fueron influyentes, hombre, cambiarán. Claro, es más a posteriori, sí. Pero no en esa guerra. Influyente, hombre, lo que yo creo que fue influyente fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra y la debacle económica, la incapacidad sempiterna de Alemania de mantener una guerra, ¿no? La cuota de sangre se llama. Sí, mantener todas esas cantidades de bajas es imposible. Claro. Curiosamente, eso era lo que von Falkenhayn pensaba de Francia, llegar un momento en el que tantos sacrificios no podrán asumirlo. Claro, ¿no? Y luego la lucha, o sea, por ejemplo, lo hemos comentado aquí alguna vez, el tema de la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial no empezó, o sea, aparte que fue las ideas de las fuerzas acorazadas fueron posteriores a la Primera Guerra Mundial, pues empezó realmente con las tropas de asalto alemanas, con las Stoßtruppen del final de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que influye más en el momento de crear la guerra acorazada. Influye más los Stoßtruppen que los propios carros de combate que se introdujeron en la Primera Guerra Mundial. Es que si hacemos el paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos la doctrina que se pensaba en aquellos momentos de la Primera Guerra Mundial de los carros, nos decían, tienen que apoyar a la infantería, o sea, tiene que haber una subordinación. Bueno, entonces, si la infantería tiene que acompañarlos, esa infantería debería ir motorizada. ¿A quién se asignan primero los carros en Alemania? A transportes. Claro, esta idea, llevándola a la Segunda Guerra Mundial, es lo que podríamos llamar división de granaderos Panzer. Sí, pero eso es muy posterior. Sí, pero ya vemos, claro. Posterior. O sea, el primer ejército que se motorizó por completo fue el británico.
no fue el alemán, ¿no? Y bueno, y la historia acorazada británica es lamentable. Tenemos un libro muy bueno. ¿En qué? A ver, termina... El último de... Los tanques de Su Majestad. Sí. El de HRM, sí. Y lo acaban de sacar. Sí, la historia acorazada británica, bajo mi punto de vista, bueno, es un cúmulo de despropósitos. A nivel industrial, a nivel de los diseños que se hicieron de entreguerras y del inicio de la guerra. Y bueno, o sea, un desastre total. O sea, el único que se salva, en mi punto de vista, el único que se salva un poco es el Matilda. Matilda 2. Sí, el Matilda sí es un Matilda 2 como carro de infantería, por supuestísimo. Sí, como carro de infantería, no como otra cosa. Pero el resto, hasta que apareció el Comet en los últimos estadios de la guerra, y que decir tiene ya el Centurion, que fue el primer carro británico medio bueno, y ya casi el último. Pues es muy triste la historia acorazada británica, ¿no? O sea, la sorpresa que se llevaron la agradable sorpresa que se llevaron los británicos en el norte de África cuando empezaron a recibir, no ya los Sherman, sino los Grant, que tenían el cañón en Casamata de 75 milímetros, que dijeron, hombre, ya tenemos un carro de verdad, ¿no? Porque lo que tenían eran unas castañas, pero impresionantes, ¿no? Se quedaron anclados. Muchas cuestiones doctrinales, ¿no? Como lo que has comentado tú de la obsesión británica después por el tiro en movimiento. Eso fue un error garrafal, o sea... Bueno, lo que pasa es que, claro, también es muy fácil luego juzgarlo a posteriori, ¿no? De hecho, en la aviación naval no estaban preparados, incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando hace el Sarfors y el Senado cruzan el canal de la canal, no estaba la aviación preparada para disparar a objetivos en movimiento. Estaba todo pensado para hacer ataques a objetivos estáticos, o sea, a puertos, etcétera, etcétera. Si estaban en movimiento, complicadísimo. Y aparte luego también los pocos torpederos que tenían eran biplanos y no servían para... La verdad es que, bueno, sabes que te digo que es un momento, pero todo el rato se está hablando del frente occidental. Francia, ¿no? Sí. Yo, bueno, como sabéis que una de mis especialidades es el Imperio Otomano y la guerra en Palestina y tal, bueno, supongo que lo sabréis, o sea, los británicos también fracasaron con el tema del uso de carros en la segunda batalla de Gaza, metieron varios carros Mark, no muchos, me parece que eran 6 o 7, y la propia artillería turca, manejada principalmente por austrohúngaros y por alemanes, o sea, pusieron fuera de combatir unos cuantos. Y luego no es un tema de carros, pero está documentado que al final de la campaña palestina hubo un combate entre, esto no eran tanques, eran vehículos blindados. Había un alemán, el Ebbe, tiene un nombre que me resulta imposible de pronunciar, Ebhard o algo así, es una especie como de coche, ¿no? Y tal. Contra un Rolls Royce, y al final parece ser que falló mecánicamente el alemán y bueno. Es que el Rolls Royce es uno de los mejores. Señores, creo que tenemos que ir terminando. Sí. Bueno, muchas gracias.